En las ruinas de Jerusalén, entre los escombros de lo que una vez fue el templo más magnífico del mundo judío, los arqueólogos han encontrado algo extraordinario. Miles de pequeñas monedas de bronce y plata que cuentan una historia de conflicto, resistencia y las tensiones económicas que finalmente estallaron en una de las revueltas más devastadoras de la historia antigua. Estas monedas no son simplemente artefactos curiosos guardados en vitrinas de museos. Son testimonios tangibles de un choque fundamental entre dos sistemas de valores, dos concepciones de lo sagrado, dos visiones incompatibles del orden mundial. En un lado estaban las monedas romanas con sus imágenes de emperadores divinizados, símbolos de poder imperial que dominaba desde Britania hasta Mesopotamia. En el otro lado estaban los judíos piadosos que veían estas imágenes como violaciones blasfemas del segundo mandamiento, profanaciones que no podían ser toleradas en el espacio sagrado del templo. Entre estas dos posiciones irreconciliables se desarrolló un drama económico y religioso que involucró cambistas de monedas, autoridades del templo que navegaban política peligrosamente entre Roma y su pueblo, revolucionarios celotes que veían cada denario como un acto de idolatría, y finalmente una revuelta que terminaría con el templo en llamas y Jerusalén en ruinas. Lo que están a punto de descubrir es cómo algo tan mundano como el cambio de monedas en el patio del templo estaba conectado con las tensiones más profundas de la sociedad judía del primer siglo, y cómo estas tensiones finalmente explotaron en violencia que cambiaría el judaísmo y el cristianismo para siempre. Para entender el conflicto sobre las monedas, primero debemos comprender qué eran exactamente estas piezas de metal y qué representaban. Las monedas en el mundo antiguo no eran simplemente medios neutrales de intercambio económico, eran declaraciones políticas, propaganda imperial, afirmaciones de soberanía y poder. Cada moneda llevaba imágenes e inscripciones cuidadosamente seleccionadas para comunicar mensajes sobre quién gobernaba, qué valores sostenía el Estado y cuál era el orden apropiado del mundo. Para Roma, las monedas eran herramientas cruciales para difundir su ideología imperial a través de un vasto territorio donde la mayoría de la población era analfabeta. Las imágenes en las monedas podían ser entendidas por cualquiera, independientemente del idioma que hablaran o si podían leer las inscripciones latinas. El denario de plata, la moneda estándar para impuestos y transacciones mayores en el Imperio Romano, típicamente llevaba en un lado el perfil del emperador reinante. En el reverso podría haber imágenes de dioses romanos, personificaciones de virtudes como victoria o paz, o símbolos de poder militar como águilas legionarias o trofeos de armas capturadas. Las inscripciones identificaban al emperador con títulos como César, Augusto, Pontifex Maximus, sumo sacerdote, y frecuentemente con adjetivos como divino o hijo del divino. Estos títulos no eran simplemente honoríficos. Reflejaban la teología política romana, donde los emperadores eran vistos como mediadores entre dioses y humanos, y después de la muerte eran frecuentemente divinizados oficialmente por el Senado. Para los romanos y para la mayoría de los pueblos del imperio que habían crecido con tradiciones politeístas donde imágenes de dioses eran omnipresentes, estas monedas no planteaban problemas religiosos particulares. Eran simplemente parte del paisaje visual cotidiano, no más problemático que cualquier otra imagen pública. Pero para los judíos, estas monedas eran profundamente problemáticas. El segundo mandamiento, dado a Moisés en el Sinaí y preservado en el corazón de la Torá, prohibía explícitamente la creación de imágenes talladas o cualquier semejanza de lo que está en el cielo arriba o en la tierra abajo. Esta prohibición se entendía como aplicándose especialmente a imágenes de seres humanos que podrían convertirse en objetos de culto. Más problemático aún, las monedas romanas presentaban al emperador con títulos divinos. Para los judíos estrictamente monoteístas, esto era blasfemia intolerable. Solo había un Dios, YHWH, el Dios de Israel, creador del cielo y la tierra. Ningún humano, sin importar cuán poderoso, podía ser divino o recibir honores divinos. Las afirmaciones romanas de divinidad imperial eran vistas como idolatría pura, precisamente el tipo de paganismo que los profetas hebreos habían denunciado durante siglos. Para judíos piadosos, cada vez que manejaban un denario con el rostro del emperador y sus títulos blasfemos, enfrentaban un dilema moral y religioso. Este dilema se intensificaba dramáticamente cuando se trataba del templo de Jerusalén. El templo era el lugar más sagrado del judaísmo, la morada terrenal de la presencia divina. El único lugar donde ciertos rituales cruciales como los sacrificios podían ser realizados. Las leyes de pureza que gobernaban el templo eran estrictas y elaboradas. Ciertos objetos, personas y sustancias eran considerados impuros y no podían ser llevados al recinto del templo.
Para muchos judíos, las monedas romanas con sus imágenes idólatras y proclamaciones blasfemas ciertamente calificaban como impuras y no aptas para uso en el contexto sagrado del templo. Pero había un problema práctico masivo. El templo requería grandes cantidades de dinero para funcionar. Todos los hombres judíos adultos debían pagar un impuesto anual del templo de medio shekel. Los peregrinos que venían a Jerusalén para las grandes fiestas necesitaban comprar animales para sacrificios y hacer ofrendas voluntarias. El tesoro del templo recibía donaciones de judíos ricos de toda la diáspora. Todo esto requería algún tipo de medio monetario de intercambio. Pero, ¿qué monedas podían ser usadas sin contaminar el espacio sagrado con imágenes idólatras? La solución que había evolucionado durante el periodo del Segundo Templo era usar shekels tirios. Tiro era una ciudad fenicia en la costa del Mediterráneo que acuñaba monedas de plata de muy alta calidad y pureza. Los shekels tirios eran ampliamente aceptados en todo el Levante como moneda confiable, porque su contenido de plata era consistente y alto. Curiosamente, estas monedas también llevaban imágenes, específicamente el dios fenicio Melkart en un lado y un águila en el otro. Técnicamente, esto también violaba la prohibición contra imágenes. Sin embargo, las autoridades del templo habían determinado que los shekels tirios eran aceptables porque no proclamaban la divinidad de ningún humano viviente y porque su alta calidad de plata las hacía el estándar más confiable disponible. Esta decisión pragmática no satisfacía a todos. Algunos judíos estrictamente observantes argumentaban que cualquier moneda con imágenes era inaceptable. Pero la mayoría de las autoridades religiosas aceptaban los shekels tirios como el mejor compromiso disponible entre pureza ideal y necesidad práctica. El resultado fue un sistema donde los cambistas de monedas operaban en el patio de los gentiles del templo, el área más externa y menos sagrada del complejo del templo, donde gentiles eran permitidos. Aquí, los peregrinos podían cambiar sus denarios romanos, dracmas griegas y otras monedas extranjeras por shekels tirios, que luego podían ser usados para pagar el impuesto del templo o hacer ofrendas. Este sistema de cambio de monedas generaba tensiones en múltiples niveles. Primero estaban las tensiones puramente económicas. Los cambistas cobraban comisiones por sus servicios, y estas comisiones no estaban reguladas uniformemente. Había oportunidades para explotación, particularmente de peregrinos extranjeros que no conocían las tasas de cambio apropiadas. Los textos rabínicos posteriores preservan regulaciones intentando limitar cuánto podían cobrar los cambistas, sugiriendo que los abusos eran comunes. El Evangelio de Juan preserva un dicho atribuido a Jesús durante su acción en el templo: «Quiten estas cosas de aquí, no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Esto sugiere percepción de que la atmósfera comercial en el patio de los gentiles estaba pervirtiendo el propósito sagrado del espacio. Segundo, estaban las tensiones sobre quién controlaba y se beneficiaba del sistema. Los cambistas no operaban independientemente. Necesitaban autorización de las autoridades del templo para establecer sus operaciones en el patio de los gentiles. Es probable que pagaran tarifas o comisiones a la jerarquía sacerdotal por este privilegio. Los textos rabínicos posteriores son muy críticos de la aristocracia sacerdotal del periodo del Segundo Templo, acusándolos de corrupción y de explotar su control del templo para enriquecimiento personal. Aunque estas críticas vienen de tradiciones posteriores y deben ser tratadas con cautela, probablemente reflejan resentimientos reales que existían durante el periodo del templo. Tercero, estaban las tensiones políticas sobre colaboración con Roma. El hecho mismo de que los judíos tuvieran que usar monedas romanas en su vida diaria era un recordatorio constante de que vivían bajo ocupación imperial. Cada transacción con un denario que llevaba el rostro del emperador era un pequeño acto de sometimiento al poder romano. Para aquellos judíos que soñaban con independencia y restauración del dominio judío autónomo, esto era intolerable. Los celotes y otros grupos revolucionarios veían el uso de monedas romanas, particularmente el pago de impuestos a Roma, como traición y idolatría. Los evangelios preservan una confrontación famosa donde los oponentes de Jesús le preguntan si es lícito pagar impuestos al César. Era una pregunta trampa perfecta. Si decía que sí, perdería credibilidad con las masas que resentían la tributación romana. Si decía que no, podría ser acusado de sedición ante las autoridades romanas. Su respuesta, «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios», era magistralmente ambigua. Pidió que le mostraran la moneda del impuesto, un denario. Preguntó de quién era la imagen e inscripción en la moneda. Cuando respondieron «del César», dio su respuesta enigmática que podía ser interpretada de múltiples maneras dependiendo de las presuposiciones del oyente. Esta historia es notable por varias razones. Primero, el hecho de que Jesús tuviera que pedir que le mostraran un denario sugiere que él mismo no llevaba monedas romanas, al menos no en ese momento. Algunos estudiosos han sugerido que esto puede indicar que Jesús y su círculo inmediato
evitaban usar monedas con imágenes imperiales cuando era posible. Segundo, su respuesta no resolvía realmente el dilema, sino que lo profundizaba. ¿Qué exactamente pertenece al César versus a Dios? Para los judíos estrictamente monoteístas, todo pertenece a Dios como creador del universo. El César no tiene derechos legítimos excepto aquellos que Dios permite. Entonces, ¿cómo se determina qué se le debe al César? Esta pregunta no era simplemente teórica. Tenía consecuencias prácticas inmediatas y graves. El sistema fiscal romano era complejo y opresivo. Los judíos en Judea pagaban múltiples tipos de impuestos. Estaba el tributum capitis, un impuesto per cápita sobre cada persona. Estaba el tributum soli, un impuesto sobre la tierra basado en la producción agrícola. Había impuestos sobre las ventas, peajes en carreteras y puentes, tarifas aduaneras en bienes que se movían entre regiones. Los recaudadores de impuestos, publicanos en la terminología del Nuevo Testamento, eran típicamente judíos locales que compraban el derecho de recolectar impuestos en un área particular, pagando una suma fija a Roma por adelantado y luego cobrando lo que pudieran de la población, quedándose con cualquier excedente como su ganancia. Este sistema era ampliamente odiado porque era inherentemente explotador y porque los recaudadores de impuestos eran vistos como colaboradores con el poder ocupante. Los evangelios reflejan esto en referencias repetidas a recaudadores de impuestos y pecadores como una categoría emparejada, personas marginadas de la sociedad judía respetable. El hecho de que Jesús comiera con recaudadores de impuestos era escandaloso precisamente porque eran vistos como traidores que ayudaban a Roma a extraer riqueza de su propio pueblo. Además de los impuestos romanos, los judíos también pagaban impuestos religiosos al templo. El impuesto anual del templo de medio shekel era obligatorio para todos los hombres adultos. Además, la ley de la Torá requería varios diezmos agrícolas. El primer diezmo del 10% de la producción iba a los levitas. Otro diezmo se suponía que debía ser llevado a Jerusalén y consumido allí o convertido en dinero y gastado en Jerusalén. Un diezmo para los pobres se recogía cada tercer año. Las regulaciones exactas de estos diezmos y cómo interactuaban eran complejas y debatidas entre diferentes grupos judíos, pero el efecto acumulativo era que una porción sustancial de la producción agrícola era dirigida a propósitos religiosos. Cuando se combinaban los impuestos romanos y los impuestos religiosos, junto con las rentas si uno era arrendatario en lugar de propietario de tierra, la carga fiscal total sobre los campesinos judíos podía ser devastadora. Algunos estudiosos han estimado que las cargas fiscales combinadas podrían alcanzar el 50% o más de la producción. Este nivel de extracción era insostenible para familias que ya vivían cerca del nivel de subsistencia. Conducía a endeudamiento crónico, pérdida de tierras y empobrecimiento generalizado de la población campesina. El resentimiento contra este sistema era profundo y generalizado. Es en este contexto de opresión económica que debemos entender el surgimiento de movimientos revolucionarios en Judea del primer siglo. Los celotes mencionados en los evangelios eran un grupo que abogaba por resistencia activa, incluso violenta, contra Roma. Su ideología se basaba en la convicción de que la tierra de Israel pertenecía a Dios y que el dominio gentil era una abominación que debía ser resistida. Veían el pago de impuestos a Roma como una forma de idolatría, reconociendo la soberanía del César sobre la tierra que Dios había dado a Israel. Para los celotes más radicales, cualquier judío que pagara impuestos a Roma o que colaborara con el sistema imperial era un apóstata que merecía castigo. Otro grupo, los sicarios o hombres de la daga, llevaban la resistencia celote aún más lejos. Se infiltraban en multitudes durante festivales en Jerusalén y apuñalaban a colaboradores romanos prominentes, particularmente recaudadores de impuestos ricos y miembros de la aristocracia sacerdotal que cooperaban con Roma. Su nombre venía de la sica, una daga corta que podía ser ocultada bajo la ropa. Estas eran esencialmente operaciones de asesinato terrorista diseñadas para intimidar a colaboradores potenciales y desestabilizar el orden romano. Josefo, el historiador judío del primer siglo, describe sus actividades con horror, viéndolos como extremistas que arrastraban al pueblo judío hacia un desastre inevitable. Josefo también describe un incidente particularmente revelador que ilustra las tensiones sobre las monedas y las imágenes. Cuando Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea de 26 a 36 después de Cristo, intentó introducir estandartes militares con imágenes del emperador en Jerusalén, provocó protestas masivas. Miles de judíos se reunieron ante su residencia en Cesarea, exigiendo que removiera las imágenes ofensivas. Cuando Pilato amenazó con masacrarlos si no se dispersaban, los manifestantes se tendieron en el suelo y expusieron sus cuellos, declarando que preferían morir antes que ver las leyes de sus ancestros violadas.
Enfrentado con esta disposición al martirio masivo, Pilato retrocedió y removió los estandartes. Este incidente demuestra cuán profundamente sensibles eran muchos judíos sobre las imágenes, particularmente las imágenes imperiales en Jerusalén. También muestra que la resistencia no violenta masiva podía ser efectiva, al menos temporalmente, en obligar a las autoridades romanas a respetar las sensibilidades religiosas judías, pero también señalaba hacia la volatilidad de la situación. Los romanos intentaban gobernar Judea sin provocar disturbios constantes, pero su comprensión de lo que constituía provocación frecuentemente estaba fuera de sincronía con los sentimientos judíos. Las monedas se convirtieron en otro punto de inflamación. Durante los procuradores romanos que gobernaron Judea después de la deposición del rey Herodes Agripa en 44 después de Cristo, hubo intentos ocasionales de introducir monedas con imágenes más provocativas. Los procuradores acuñaban monedas locales de bronce para circulación en Judea, y algunos eligieron diseños que incluían símbolos romanos. Aunque evitaban retratos humanos directos, usaban símbolos como ramas de palma, coronas, o instrumentos rituales que los judíos encontraban ofensivos en diversos grados. Cada nueva emisión de monedas era escrutada por la población judía en busca de elementos potencialmente idólatras. Cuando la gran revuelta judía contra Roma finalmente estalló en 66 después de Cristo, uno de los primeros actos simbólicos de los rebeldes fue acuñar sus propias monedas. Estas monedas revolucionarias son extraordinariamente significativas. Evitaban completamente cualquier imagen humana o animal, usando en su lugar símbolos botánicos como hojas de vid, granadas o copas ceremoniales. Las inscripciones eran en hebreo antiguo en lugar de griego o latín, y llevaban leyendas como Shekel de Israel, por la libertad de Sión, o fechadas según los años de la revuelta, año 1, año 2, etc. Estas monedas eran declaraciones de independencia, rechazos del poder imperial romano y afirmaciones de soberanía judía restaurada. La acuñación de monedas propias era un acto profundamente político en el mundo antiguo. El derecho a acuñar monedas era tradicionalmente una prerrogativa de estados soberanos. Al producir sus propias monedas, los rebeldes judíos estaban declarando no solo su intención de independizarse de Roma, sino su afirmación de que ya eran un estado soberano legítimo. Las monedas circulaban como propaganda portátil, cada una un pequeño manifiesto de resistencia que pasaba de mano en mano. Para los judíos que se unieron a la revuelta, usar estas monedas en lugar de denarios romanos era un acto de compromiso ideológico, una manera de vivir su rechazo al dominio imperial en sus transacciones económicas diarias. Los arqueólogos han encontrado cientos de estas monedas revolucionarias en excavaciones por toda Jerusalén y Judea. Son hallazgos particularmente concentrados en sitios asociados con la revuelta, como Masada, la fortaleza en el desierto donde los últimos rebeldes resistieron hasta el año 73 después de Cristo, antes de elegir el suicidio colectivo en lugar de la captura. Los hallazgos de monedas en Masada incluyen no solo los shekels revolucionarios judíos, sino también denarios romanos, sugiriendo que incluso durante la revuelta, las realidades económicas obligaban a veces al uso de monedas del enemigo. Los recursos para acuñar suficientes monedas propias eran limitados, y el comercio con territorios fuera del control rebelde requería monedas que esas regiones aceptarían. La revuelta que produjo estas monedas tenía causas complejas que los historiadores todavía debaten. Josefo, nuestra fuente principal para los eventos, identifica múltiples factores: la corrupción y brutalidad de sucesivos procuradores romanos, las tensiones entre judíos y gentiles en ciudades mixtas como Cesarea, los conflictos entre diferentes facciones dentro de la sociedad judía, y la actividad de bandidos y revolucionarios que desestabilizaban el campo. Pero corriendo a través de todos estos factores estaban las tensiones económicas fundamentales creadas por el sistema fiscal imperial y la creciente desigualdad entre una aristocracia rica que colaboraba con Roma y una población campesina cada vez más empobrecida y endeudada. Cuando la revuelta comenzó en el verano de 66 después de Cristo, fue desencadenada por un incidente aparentemente menor. El procurador Gesio Floro confiscó 17 talentos del tesoro del templo, supuestamente para pagar impuestos atrasados. Esta profanación del templo y apropiación de fondos sagrados provocó protestas masivas. Floro respondió permitiendo que sus soldados saquearan el mercado superior de Jerusalén y crucificaran a judíos prominentes, incluyendo algunos que tenían estatus de ciudadano romano que supuestamente los protegía de tal castigo. Estos actos de brutalidad extrema inflamaron la situación más allá del punto de retorno. Los elementos más militantes de la población de Jerusalén se levantaron, atacaron a la guarnición romana y sitiaron a los soldados en la fortaleza Antonia. Simultáneamente, los rebeldes tomaron control del templo y cesaron los sacrificios diarios que se ofrecían por el emperador romano, una declaración dramática de rechazo a la autoridad imperial.
La aristocracia sacerdotal intentó mediar, buscando calmar a los rebeldes mientras evitaba provocar una respuesta militar romana masiva, pero habían perdido control de la situación. Las facciones revolucionarias, particularmente los celotes, habían ganado ascendencia entre la población urbana y tenían la iniciativa militar. En los primeros meses de la revuelta, los rebeldes judíos tuvieron éxitos sorprendentes. Derrotaron una legión romana enviada desde Siria bajo el gobernador Cestio Galo, infligiendo pérdidas humillantes a lo que supuestamente era la maquinaria militar más poderosa del mundo. Esta victoria llenó a los rebeldes de confianza e hizo que muchos judíos que inicialmente habían sido cautelosos se unieran a la causa. Parecía posible que una revuelta exitosa pudiera lograrse, que el dominio romano pudiera ser derrocado, y que la independencia judía pudiera ser restaurada como había ocurrido bajo los macabeos 2 siglos antes, cuando habían derrotado al imperio seleucida. Pero Roma no podía permitir que una revuelta provincial exitosa quedara impune. El emperador Nerón envió a Vespasiano, uno de sus generales más experimentados, con 3 legiones y fuerzas auxiliares sustanciales para sofocar la revuelta. Vespasiano condujo una campaña sistemática y despiadada, reconquistando Galilea en el año 67, luego avanzando hacia Judea. Su campaña fue interrumpida por la agitación política en Roma después del suicidio de Nerón en 68, durante el año del caos de los 4 emperadores. Vespasiano mismo finalmente emergió como emperador a finales de 69, dejando a su hijo Tito para completar la campaña contra Jerusalén. El asedio de Jerusalén en el año 70 fue uno de los eventos más traumáticos en la historia judía. Tito rodeó la ciudad con murallas de asedio, impidiendo cualquier escape o resubministro. El hambre dentro de la ciudad se volvió extrema. Josefo describe escenas horribles de personas luchando por pedazos de comida, de madres comiendo a sus propios hijos, de cuerpos apilados en las calles. Las facciones revolucionarias dentro de la ciudad estaban divididas entre sí, con celotes, sicarios y otros grupos peleando por el control incluso mientras los romanos apretaban el cerco. Quemaron los suministros de alimentos del otro, aparentemente creyendo que esto obligaría a un compromiso total con la lucha contra Roma. Finalmente, en agosto o septiembre del año 70, las legiones romanas penetraron las murallas. Los soldados, enfurecidos por meses de sitio costoso, se lanzaron a un frenesí de destrucción. El templo fue incendiado, supuestamente contra las órdenes de Tito, quien había esperado preservarlo como símbolo del poder romano. Pero una vez que comenzó el fuego, no pudo ser detenido. El intenso calor fundió el oro decorativo que cubría las paredes del templo. El oro líquido corrió entre las grietas de las piedras. Los soldados romanos, buscando este oro, desmontaron el templo piedra por piedra, cumpliendo inadvertidamente la profecía atribuida a Jesús 40 años antes. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La destrucción del templo fue una catástrofe de magnitud incalculable para el judaísmo. El sistema entero de sacrificios cesó instantáneamente. El sacerdocio perdió su función central. Las peregrinaciones a Jerusalén para las grandes fiestas ya no eran posibles. El centro de la vida religiosa judía durante 6 siglos simplemente desapareció. Los tesoros acumulados del templo, incluyendo el candelabro de oro de 7 brazos y otros objetos sagrados, fueron llevados a Roma como botín. Fueron exhibidos públicamente en el triunfo de Vespasiano y Tito, una humillación calculada del pueblo judío. Algunas de estas imágenes fueron esculpidas en el arco de Tito, que todavía se mantiene en pie en Roma, un recordatorio permanente de la conquista romana. Las consecuencias de la revuelta se extendieron mucho más allá de la destrucción física. Cientos de miles de judíos habían muerto durante la guerra, por combate, hambre o enfermedad. Miles más fueron vendidos como esclavos. La economía de Judea estaba devastada. Los romanos impusieron un impuesto especial, el Fiscus Judaicus, sobre todos los judíos en todo el imperio, requiriendo que pagaran el equivalente del anterior impuesto del templo, pero ahora al templo de Júpiter Capitolino en Roma. Esta fue una humillación calculada, obligando a los judíos a financiar el culto pagano al dios romano principal. La recaudación de este impuesto fue particularmente rigurosa durante las primeras décadas después de la revuelta, y cualquiera identificado como judío, incluso gentiles que observaban prácticas judías, podía ser objeto del impuesto. El judaísmo tuvo que reinventarse fundamentalmente sin el templo. Los rabinos fariseos, reunidos en Yavne bajo el liderazgo de Yohanan ben Zakkai, comenzaron el proceso de crear lo que se convertiría en el judaísmo rabínico. Enfatizaron el estudio de la Torá, la oración y las obras de caridad como sustitutos de los sacrificios del templo. Desarrollaron la sinagoga como el centro de la vida comunitaria judía.
Codificaron la ley oral en la Mishnah a finales del siglo II, creando un marco legal comprensivo que permitiría al judaísmo sobrevivir sin templo ni estado independiente durante casi 2 milenios. Para el cristianismo, la destrucción del templo también tuvo consecuencias profundas. Confirmó para los creyentes cristianos las profecías de Jesús sobre la destrucción del templo. Aceleró la separación entre judaísmo y cristianismo, ya que los cristianos interpretaron la catástrofe como juicio divino sobre el judaísmo que había rechazado a Jesús como Mesías. Los escritores cristianos desarrollaron teologías elaboradas donde el templo terrenal había sido reemplazado por la iglesia como nuevo templo espiritual, y donde los sacrificios animales habían sido reemplazados por el sacrificio definitivo de Cristo en la cruz. La epístola a los Hebreos, probablemente escrita cerca del tiempo de la destrucción del templo, desarrolla precisamente estas ideas con gran detalle. Las monedas, que habían sido parte integral de las tensiones que llevaron a la revuelta, continuaron siendo significativas después. Los romanos acuñaron monedas conmemorativas celebrando su victoria, con leyendas como Judaea capta, Judea capturada, y imágenes de mujeres cautivas llorando bajo palmeras. Estas monedas circularon ampliamente, cada una un recordatorio de la derrota judía. Para los judíos que las encontraban en transacciones diarias, debían ser dolorosos símbolos de humillación nacional. Pero la historia de resistencia judía no terminó en el año 70. Una segunda revuelta importante, la revuelta de Bar Kokhba, estalló en 132 a 135 después de Cristo bajo el emperador Adriano. Esta revuelta también produjo sus propias monedas, muchas de ellas creadas sobre acuñando monedas romanas, literalmente borrando las imágenes imperiales y reemplazándolas con símbolos judíos e inscripciones hebreas. Este acto de transformar monedas romanas en monedas judías era un gesto simbólico poderoso de resistencia y rechazo al dominio imperial. Las monedas de Bar Kokhba llevaban leyendas como «Por la libertad de Jerusalén» y «Año 1 de la redención de Israel», expresando esperanzas mesiánicas de liberación definitiva. Esta segunda revuelta terminó aún más desastrosamente que la primera. Los romanos bajo Adriano respondieron con brutalidad extrema. Jerusalén fue completamente reconstruida como una ciudad romana llamada Aelia Capitolina, con un templo a Júpiter construido en el sitio del antiguo templo judío. Los judíos fueron prohibidos de entrar en Jerusalén bajo pena de muerte, una prohibición que duraría siglos. La provincia fue renombrada de Judea a Siria Palestina, un intento deliberado de borrar las asociaciones judías con la tierra. El trauma de estas dos revueltas fallidas moldeó profundamente la conciencia judía durante las generaciones siguientes. Las monedas encontradas por arqueólogos en sitios asociados con estas revueltas nos cuentan historias que los textos históricos no siempre capturan. Nos muestran la persistencia de esperanza incluso en circunstancias desesperadas. Nos muestran la importancia de símbolos en lucha política. Nos muestran cómo el control de la acuñación de monedas era tanto una afirmación de soberanía como una necesidad económica práctica. Y nos recuerdan que lo que puede parecer cuestiones triviales, como imágenes en monedas, estaban conectadas con las preguntas más fundamentales de identidad, lealtad y visión del mundo. Para los judíos del primer siglo, la pregunta de si usar monedas romanas no era simplemente una cuestión de conveniencia económica. Era una cuestión teológica sobre monoteísmo versus idolatría, una cuestión política sobre resistencia versus colaboración, una cuestión de identidad sobre qué significaba ser fiel a la alianza con el Dios de Israel en una época de dominación gentil. Diferentes judíos respondieron estas preguntas de manera diferente. Algunos acomodaron, usando monedas romanas pragmáticamente mientras mantenían su fe internamente. Otros resistieron absolutamente, viendo cada denario como un acto de traición que debía ser evitado. Y otros buscaron posiciones intermedias, como el sistema del templo de cambiar monedas romanas por shekels tirios. Ninguna de estas posiciones era simple o sin costo. Los acomodacionistas eran vistos como colaboradores por los revolucionarios. Los resistentes absolutos arriesgaban persecución y martirio. Aquellos que buscaban posiciones intermedias eran acusados de hipocresía o compromiso por ambos lados, y en última instancia, la elección de la resistencia armada llevó a una catástrofe que transformó el judaísmo de maneras que nadie en el año 66 podría haber imaginado. Cuando miramos las monedas en museos hoy, cuidadosamente exhibidas detrás de vidrio con etiquetas explicando su origen y fecha, es fácil olvidar que estas no son simplemente artefactos curiosos del pasado. Son testimonios de conflictos reales entre personas reales que enfrentaban elecciones reales con consecuencias de vida o muerte. Son recordatorios de que las cuestiones sobre economía, política y religión no pueden ser fácilmente separadas, que están entretejidas en las vidas de personas y sociedades.
y nos invitan a reflexionar sobre cuestiones que siguen siendo relevantes. ¿Cómo vivimos con integridad bajo sistemas que contradicen nuestros valores más profundos? ¿Cuándo es apropiado la resistencia y cuándo el compromiso pragmático? ¿Qué costos estamos dispuestos a pagar por nuestros principios? Las monedas del primer siglo no pueden responder estas preguntas por nosotros, pero pueden ayudarnos a entender su complejidad y las apuestas involucradas. Nos recuerdan que nuestros predecesores lucharon con dilemas similares, tomaron decisiones difíciles y vivieron con las consecuencias, y nos invitan a la humildad mientras navegamos nuestros propios desafíos, sabiendo que probablemente no hay respuestas fáciles, solo elecciones que debemos hacer tan fielmente como podamos.